Solo aquellos que intentan lo absurdo alcanzarán lo imposible. Moritz Cornelis Escher. Escher fue un artista neerlandés que destacaba por plasmar figuras imposibles, deformar nuestra realidad y jugar con nuestra mente. Pero, ¿qué hacía especial a Escher? La mente de este artista era un tanto diferente a la de otros de su época, porque Escher no era el clásico artista que pretendía plasmar sentimientos, emociones o algún tipo de mensaje de esta índole en sus obras. Las intenciones de este artista iban más por el camino de confundir nuestros sentidos y abrir nuestra mente hacia lo imposible. Pero lo que hacía aún más especial a Escher es el estudio y la práctica que realizó para poder establecer su propia relación entre la ciencia y el arte, una relación que está basada principalmente por la matemática. Las obras de Escher desconciertan nuestros ojos euclidianos y nos incitan a pensar en espacios paradójicos, en realidades absurdas, realidades que no se rigen por los mismos axiomas que describen a nuestro universo. Y lo impresionante es que todo esto lo hace utilizando tres conceptos bastante interesantes de la matemática: la dualidad, la simetría y el infinito. La dualidad es un término muy conocido en las matemáticas. Es un concepto empleado para traducir objetos matemáticos en otros objetos matemáticos. Nos ofrece nuevas definiciones y nos ayuda a ver distintos enfoques para dar solución a distintos problemas. La dualidad aparece en muchas ramas de la matemática. La encontramos en el álgebra como un conjunto y su complemento, en la geometría como un punto y una recta, e incluso en lo más básico de la lógica, como lo son las afirmaciones y las negaciones. Para Escher, este concepto tomaría un papel muy importante en sus obras, ya que este término filosófico le brindaría oposición de ideas, percepciones y le ayudaría a relacionar formas que se complementarían una de la otra. Además que le aportó una de las características más destacables de las obras de Escher, la posición de las figuras. Y es que muchas veces en las obras de Escher no podemos definir la posición en la que se encuentran sus figuras, si son techo, cielo, fondo o todo al mismo tiempo. El ejemplo más básico de la dualidad que percibimos en las obras de Escher la podemos ver en la famosa ilusión óptica llamada copa de Rubin, creada por el psicólogo Edgar Rubin, que como vemos es una composición de figuras que nos muestra una percepción doble. Por un lado, si nos enfocamos en la figura blanca, podemos distinguir una copa, y por el contrario, si nos enfocamos en las figuras negras, podemos ver dos rostros humanos que se miran frente a frente. Escher lleva el concepto de dualidad a su arte y empieza a crear obras que no poseen un equilibrio visual entre fondo y figura, pero que sí poseen una dinámica entre estas, lo que provoca que las figuras de sus obras entren en una competencia constante en la que se determinará cuál de estas es reconocida por nuestra mente, si el fondo o la figura. Otro de los conceptos matemáticos adoptados por Moritz es una noción muy importante en la geometría, y con esto nos referimos a la simetría. En uno de los viajes que realizó Escher por uno de los pueblos de Granada, en España, el artista quedó maravillado con la decoración del azulejo de mayólica, la cual es una losa de cerámica decorada con reflejos metálicos, que además de ser visualmente llamativa, posee una gran complejidad geométrica. Esto fue detonante para que Escher despertara un interés por la simetría y por la forma de dividir y recubrir el plano, lo que es interesante porque eso en la matemática es conocido con el nombre de teselación. Podemos reconocer a Escher por muchas cosas, pero algo muy destacable de él es que no se quedaba con dudas e investigaba las cosas a fondo, como es el caso de la simetría. Escher estudia los artículos escritos de dos matemáticos que le ayudarían al estudio de este concepto, pero el artículo que le brindaría mayor influencia sería el del matemático George Polya. El estudio que realizaba el artista fue tan profundo que recreó a mano las ilustraciones que Polya utilizaba para mostrar los 17 grupos de simetrías.
además que se concentró en entender el funcionamiento de los 4 tipos de isometrías de plano: la traslación, la rotación, simetría axial y reflexión desplazada. La determinación por el entendimiento de estos conceptos llevó a Escher a no solo poseer un conocimiento empírico en las obras que realizaba, sino que, pese a no entender la teoría matemática con todo el rigor que ésta exige, Escher logró adquirir muy buenas bases de esos conocimientos, lo cual lo llevaría a desarrollar sus propias técnicas, construcciones, explicaciones y a crear obras con una gran complejidad geométrica. El infinito es un concepto matemático muy impresionante, pero también es uno de los conceptos que han sido más problemáticos en la historia de la matemática. Tenemos la paradoja de Aquiles y la tortuga, los hoteles de Hilbert, los teoremas de completez, y existen muchos más problemas que se involucran con este concepto. La mera esencia del infinito conflictúa a la mente humana, porque es difícil imaginarse cosas de nuestro universo que sean visiblemente infinitas. Sin embargo, el infinito no solo nos ofrece problemas, también nos ofrece herramientas útiles, estructuras lógicas completas y, en el caso particular de Escher, retos mentales. Si lo pensamos bien, es fácil entender que es imposible cubrir o llenar de figuras un plano infinito. Sin embargo, Escher lograba hacerlo, o bien nos hace pensar que puede hacerlo. Lo que hace realmente es que dibujaba sobre una superficie compacta o un plano limitado figuras que encajaran una con la otra y que al mismo tiempo fueran aumentando o disminuyendo su tamaño según el plano que pretendía llenar. De esa manera Escher lograba capturar el infinito, justo en las figuras tan pequeñas que se volvían indistinguibles e incontables. Otra noción estudiada por el artista y que va de la mano con el concepto del infinito, o al menos nos da una idea visual de lo que es el infinito, es la cinta de Möbius. La cinta de Möbius es un cuerpo geométrico cuya superficie solo posee una sola cara y solo un borde, además de tener la propiedad matemática de ser un objeto no orientable, es decir, que es imposible establecer cuál parte del objeto es la parte de arriba, la de abajo, la de adentro o la de afuera. El concepto de orientabilidad posee implicaciones relevantes en diferentes campos de estudio, como la física y la química. Sin embargo, también es un concepto interesante en el arte, y Escher lo demuestra plasmando las propiedades de la cinta de Möbius en sus obras, pues nos muestra impresiones de figuras imposibles, donde la orientación y la lógica es nula. Figuras que nos incitan a pensar fuera del espacio en el que nos sentimos cómodos. Como hemos visto, Escher es un ejemplo de que la matemática no es ajena al arte ni viceversa. Un artista que nos plasma la belleza de la matemática de una manera concisa y no tan rigurosa como la que estamos acostumbrados a leer. Sin duda, una mente que lleva la dualidad inherente en sí misma y que nos muestra realidades imposibles, que nos hace dudar si el piso es techo o el techo es piso. Y más importante aún, nos hace ver las cosas desde más de una perspectiva. Una filosofía que nos acerca a ver el panorama completo y a no pensar solo en absolutos. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Es Escher un artista próximo a las matemáticas o un matemático próximo al arte?